Evangelio según San Lucas, capítulo 16, la palabra del Señor nos abre las cortinas del futuro para decirnos qué es lo que aconteció, qué es lo que está aconteciendo actualmente y también qué es lo que acontecerá con nuestras almas, nuestros espíritus y también nuestros cuerpos. El anterior domingo empezamos un tema que se llama el cielo. Vamos a quizás terminarlo el día de hoy, sin embargo no significa que no hay nada más que hablar, sino más al contrario. La palabra cielo, tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se hallan más de 500 veces. Sin embargo, la palabra infierno supera las 500 veces, es decir, que la Biblia habla más del infierno que del cielo. Y eso está dándonos un mensaje. El Señor está dando su mensaje implícito ahí también a toda la humanidad, que su voluntad es que Él no quiere que vayan al infierno, sino más al contrario, que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de su voluntad. Amén, hermanos. Y antes de eso le doy gracias al Señor por la recuperación de nuestro hermano Hilario, y es lo que hablaba nuestro hermano Jesús, de que está mejorcito, pero sin embargo ha pasado momentos difíciles, como todos pasamos en esta vida, quizás algunos más, otros menos, pero todo creyente pasa por pruebas, dificultades y problemas, ¿no? Dice alguien por ahí que Dios da a sus hijos fuertes, pruebas fuertes. Y alguien respondió por ahí diciendo, caramba, parece que Dios me confundió con Rambo, dándome semejantes pruebas. Y damos gracias al Señor por la fortaleza que Dios le da a nuestro hermano Hilario, nuestra hermana Gloria, que a pesar de esas dificultades y tormentas que han tenido estas semanas y aún las siguen teniendo, y pues no hay nada de garantía que no las tendrán, sino que probablemente las seguirán teniendo, aunque parezca un poco triste esta situación, porque así dice la Biblia. Sin embargo, Dios es nuestra victoria y fortaleza. Dice Salmo 46 que Él es nuestro amparo y nuestro escudo en medio de la tribulación. Y cuando estamos en una situación así de enfermedad, de problema familiar, de economía, sea lo que sea, siempre nuestro norte será el Señor Jesucristo, siempre será Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro consolador, nuestro gozo, nuestra guía, nuestra luz en el camino. Siempre será Él quien nos dará la paz que nuestra alma y espíritu tanto necesitan en estos momentos. Muy bien, hermanos. Lucas, ¿qué capítulo les dije? ¿Se recuerdan? 16, ¿no es cierto? Encontramos una historia que es bastante familiar para todos nosotros, la mayoría al menos, la historia del rico y de Lázaro. Pero quiero que pongan el dedo y marquen con sus manos o sus dedos el pasaje de Lucas, porque voy a citarles antes otros pasajes. Sin embargo, nuestro pasaje central será el de Lucas capítulo 16. Estuvimos y empezamos hablando del cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo? Ok, hermanos, ojalá que no solamente sea un amén de boca, sino un amén de vida, un amén de fruto, un amén de disposición y rendición de todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, no es el que dice amén solamente, sino dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que rechaza a ese Hijo, al Señor Jesucristo, dice, ya está en el pasado, en la mente de Dios pasada, ya esa persona está condenada. Y eso es lo que queremos evitar con este mensaje, que usted se vaya al infierno. El domingo pasado alguien me preguntó, pero ¿es posible
que alguien crea o piense que es cristiano y que va de camino al cielo y no lo sea? Y yo le dije, sí, sí. El mismo apóstol Pablo dijo a los corintios, examinaos, no vaya a ser que no seáis hallados en la fe. Examinaos. Hoy en día nosotros los pastores muchas veces tenemos la culpa de predicar un evangelio muy liviano, un evangelio muy superficial, de decirle a la gente, simplemente haga esta oración y ya usted tiene vida eterna, y le voy a mostrar que su vida está en eterna, que por más que peque o haga lo que haga, usted no se va a ir al infierno porque su vida es eterna en el cielo. No es así. O simplemente nosotros los predicadores decimos, levante su mano y ya usted será salvo. Nada de eso enseña la Escritura. La Biblia dice y habla de un arrepentimiento genuino y verdadero acompañado de fe. No podemos separar las dos cosas. Y el arrepentimiento en la palabra del Señor significa el abandono total de las cosas pasadas, de mis pecados, de mi vida vieja, para rendir mi voluntad a Cristo Jesús. ¿Ha hecho usted eso en su vida? Su actitud, sus frutos muestran realmente que usted es una persona arrepentida, abandonó sus pecados pasados y ahora le sirve a Cristo Jesús. Ahora rindió su voluntad a Él. Muchas personas están confiadas de que porque en el año 1970 y algo yo levanté mi mano y cuando tenía 4 o 5 años, 10 años o cuando era joven, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, pero su vida actual no muestra lo que usted está diciendo. Y a eso es lo que quiero llegar cuando digo, hermanos y hermanas, de que usted puede estar probablemente confiado de que va camino al cielo porque hizo una oración nada más, pero su vida no muestra nada de frutos. Y si usted no va de camino al cielo, usted va de camino al infierno. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Porque una vez llegue allá no habrá oportunidad. El Señor nos insta a querer ir al cielo, a tener esas ganas y esos deseos, a pensar cada vez más de que estamos aquí en esta tierra, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, que aquí en esta tierra estamos como advenedizos y pasajeros por un tiempo y luego nuestra morada y parada final estará allá en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo que cuando digo que no por repetir una oración usted es salvo, no significa que no estoy de acuerdo con eso. No significa que yo estoy diciendo que eso es pecado o está mal hacer eso. Usted puede recibir a Cristo con una oración o que alguien le ayude a recibir a Cristo o levantando su mano o pasando al frente, está bien. Pero también aquello se reflejará y se mostrará con el tiempo si fue o no fue sincero. El tiempo lo muestra. La permanencia en Cristo muestra que realmente hubo algo sobrenatural, un cambio, una transformación en el corazón, en la vida intrínseca de esa persona. Y el cambio es de adentro hacia afuera, mostrando con nuestras vidas, nuestros hechos, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra conducta, que soy verdaderamente un hijo de Dios, amigo, amiga o hermano, como quiera llamarse. Esto es serio. Es serio porque o viene el Señor Jesucristo pronto o usted se va a morir.
Si el Señor no viene, usted va a morir, yo voy a morir. Esa es la ley de la vida. Y no todo se acaba con la muerte, sino más bien todo comienza. La eternidad comienza con la muerte. Con la muerte. Es increíble leer acerca de una organización o una compañía que años atrás, dice una noticia, vendía, no sé si sigue vendiendo, una organización vendía telegramas para entregarlos en el más allá. Esto era a través de la internet. Esa compañía tenía su website y si usted tenía el deseo de comunicarse o enviar algún mensaje a su ser querido, entonces esta compañía le hacía el negocio y el favor y usted tenía que pagar $10 por cada palabra con un mínimo de 10 palabras. Entonces lo que hacía la compañía, lo que les estoy diciendo es una noticia real aquí en los Estados Unidos. Y lo que hacía o hace, no sé, esta compañía es de que esos telegramas que usted quiere entregar a sus seres queridos en el más allá, se los iba y se los negociaba entregándoselos a las personas que estaban ya moribundas a punto de irse allá. Y ese era el negocio de esta compañía. Pero en el contrato, dice la noticia, en las letras menudas, usted sabe que siempre un contrato tiene las letras que atraen, que se ve todo bonito, pero siempre abajo hay unas letras pequeñitas que uno ni ganas tiene de leerlo, donde hay cosas importantes que la compañía sabe que a usted no le conviene y que por tal cosa usted no va a comprar el producto, ¿no? Por eso que en la radio también escuchamos una propaganda bien bonita y al final de la radio escuchamos ¿Qué dijo? Y él, en realidad, eso lo que está diciendo ahí, lo manda el gobierno y es algo tan importante, pero no quieren que usted lo entienda ni lo escuche porque usted no va a hacer el negocio, ¿no? En Spring el otro día ofrecían a $22 ilimitado las llamadas y también el internet y no sé qué más. Y claro, al final de la propaganda, y los estatutos y no sé qué más, y de ahí dice todo lo que realmente pues no le conviene a uno. Y en las letras menudas de ese contrato, de esta compañía que entregaba telegramas, decía que no es garantizado la entrega porque nadie ha ido ni ha vuelto ni se sabe. Pues ciertamente es así, ¿no? Y la pregunta de todo ser humano es, ¿en dónde están los muertos hoy en día? Probablemente usted tiene algún ser querido, un pariente, un amigo. Y la pregunta es, ¿en dónde está hoy en día? ¿En dónde está su alma? Claro, si ha sido una persona cristiana, una hija, hijo de Dios, pues sabemos con certeza dónde está. Amén. Porque el apóstol Pablo responde también a esta pregunta. Tenga su dedo en Lucas, pero vamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13. Dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos. Recordemos que Pablo empieza a responder preguntas de los hermanos de Tesalónica y les dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y subraya esa palabrita, duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No está hablando del dormir común y corriente que usted y yo tenemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Obviamente no está refiriéndose al dormitar que usted y yo tenemos todos los días. No se está refiriendo cuando usted se duerme y llega tarde al culto los domingos. No se está refiriendo a eso. Quedarse dormido en la Biblia es una manera delicada, podríamos decirlo así, de referirse a la muerte.
Vamos a otro ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 11. Juan capítulo 11, el versículo 11 en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 11, versículo 11, dice la palabra del Señor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. En realidad Lázaro no estaba durmiendo. Ya hacía 4 días que él se había muerto. Otro ejemplo más, conocemos la vida de Esteban. En Hechos, la vida de Esteban, conocemos que dice que cuando lo apedrearon, él puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro ejemplo también en Hechos dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Solo se refiere, por supuesto, a los creyentes que mueren. Cuando la Biblia usa la palabra dormir, se está refiriendo a los hijos de Dios que fallecen, a los cristianos verdaderos que mueren. Yo le pregunto, ¿usted va a morir o va a dormir? ¿Amén? ¿Usted va a morir o va a dormir? Eso. ¿Esta tarde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿La siesta? No sé, no sabemos. Esta vida es como neblina que viene por un tiempo y luego se desvanece o se va. Y el cristiano dormirá, dice la palabra del Señor. Pero es interesante, es muy interesante cómo en el idioma original esta palabra dormir significa reclinarse. Así como está la hija de la hermana Flor, si pueden verla. Reclinarse para descansar un poquito porque la noche anterior se quedó, no sé, haciendo y le da sueño. Como cuando alguien, o sea, esta palabra quiere dar a entender como cuando alguien duerme en un hotel y la siguiente noche se va para continuar su viaje. A eso es lo que se refiere en el idioma original esta palabra cuando dice y durmió, y durmió, y durmió. Así es la muerte para el cristiano. A eso se refiere, que cuando usted y yo fallecemos, ya sea que tengamos un infarto al corazón, ya sea diabetes, ya sea el riñón, ya sea un infarto, ya sea lo que sea que nos venga, este cuerpo se va a la tumba y duerme. Y la palabra aquí nos hace referir a que eso significa que es como si nuestro cuerpo se fuese a un hotel a descansar para luego continuar el propósito, el viaje o lo que la voluntad del Señor nos revela en su palabra. Mientras nuestro espíritu se va al tercer cielo. El cuerpo ciertamente está dormido, va a la tumba, pero ese cuerpo no es la persona. El cuerpo no es la persona real no está ahí en la tumba. La persona real se fue al tercer cielo, porque el cuerpo simplemente es la casa de la persona real que vivía en ese cuerpo. Ahora sí volvamos a nuestro pasaje en Lucas. Capítulo 16, el versículo 19 en adelante. ¿Cuántos han leído esta historia? Amén. El rico y Lázaro, Lázaro y el hombre rico. Había un hombre rico que se vestía, versículo 19, de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro
en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos un contraste de 2 personas: el hombre rico y, por supuesto, el hombre pobre, o el Lázaro, el mendigo, que, ojo, no quiero dar a entender que el rico se va al infierno por ser rico, por ser avaro, por ser ambicioso, y el hombre pobre, mendigo, se va al cielo, obviamente, por ser pobre. Esa no es la idea. En la Iglesia Católica, al parecer, los sanfranciscanos entendieron esto a tal punto que ellos viven de tal forma. Tienen que vivir en pobreza, castigan su propio cuerpo, hacen méritos, etcétera, con el fin de que precisamente Dios recompensa la pobreza y Dios castiga la riqueza. Este no es el mensaje. Vemos en los últimos versículos que tiene que ver con la fe, en donde ellos colocaron o pusieron su fe. No tiene que ver con materialismo ni riquezas, sí con el amor o la idolatría a esas riquezas y posiciones, mas no condena a Dios a las personas que son ricas o prósperas en esta tierra simplemente por ser bendecidas por Dios de esta forma. En el versículo 22 podemos observar, queridos hermanos, del mismo capítulo, que al parecer Lázaro murió primero. Dice el versículo: aconteció que murió el mendigo. Al parecer Lázaro murió primero. Y este hombre, conocemos la característica por los detalles que nos da: era un hombre enfermo, un hombre mendigo, un hombre que no tenía los privilegios que usted y yo tenemos, sino una persona que la traían al parecer a la puerta de la casa de este hombre para que mendigue y para comer esas migajas que caían ahí en la puerta, en la calle, no sé. Y era un hombre enfermo porque tenía llagas, tenía heridas en su cuerpo, y dice que los perros venían y le lamían sus llagas. No así el hombre rico. El versículo 26 dice, el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre conocía en nuestra jerga pues la buena vida. La palabra esplendidez ahí significa extravagancia, significa lujosamente. Y este hombre cada día hacía esto, en contraste con Lázaro, quien estaba enfermo, rodeado de perros, etcétera, etcétera. Y al parecer Lázaro muere primero. Y es interesante porque el versículo 22, si me acompaña en la lectura, dice: murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Interesante el detalle que da el pasaje acerca de lo que le pasó después de la muerte al mendigo, a Lázaro. Dice: fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lo interesante es que aquí no dice que este hombre fue enterrado. No hubo algún funeral como es de costumbre. ¿Por qué? Porque al parecer leemos en la historia que a los mendigos o a los pobres simplemente lo tiraban a la basura. Sus cuerpos eran llevados a un lugar también a las afueras de la ciudad de nombre Gehenna. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Cuando hablamos del infierno, la palabra Gehenna es la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse al fuego que nunca se apaga. Y este lugar en las afueras de la ciudad se llamaba así porque todo el tiempo estaban echando basura y todo el tiempo estaban echando cuerpos muertos de gente que no era enterrada, como Lázaro, el mendigo precisamente. Y el fuego ardía y ardía y ardía todo el tiempo. Entonces, al parecer, su cuerpo fue echado ahí, pero qué bonito, interesante cuando dice, fue llevado por los ángeles. ¿Sabía usted eso? Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, una hija del Señor, cuando usted muera, la Biblia aquí nos da el principio de que Dios envía a sus ángeles y ellos se encargan de llevarlo al tercer cielo. En YouTube se ven videos, yo no sé si son ciertos, falsos, pero la mayoría de los que hablan de temas así, pues son falsos. O gente que edita algunas cosas y muestra, por ejemplo, en el hospital, cómo se puede ver que el demonio está llevando el alma de esa persona. Yo no sé si ustedes han visto eso. En YouTube hay cosas así. ¿No dice la Biblia? Puede ser que sí, si esa persona no es cristiana. Pero aquí lo cierto es que la palabra nos asegura que si usted muere, los ángeles se encargarán de llevarlo a la presencia de Dios. El versículo 22, la parte final, muestra también que después muere el rico, pero la frase ahí es breve para referirse a lo que se hizo con el cuerpo de este hombre. Dice el versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado. Punto aparte. Y ya usted se podrá imaginar cómo fue el velorio de este hombre. Un hombre rico, un hombre millonario, ¿no? Con toda su riqueza, tanta riqueza, pero lamentablemente no pudo comprar un día más en su vida. Y esto, hermanos, no es una parábola. Quiero advertirles que cuando los sabatistas o los adventistas del séptimo día enseñan esta parte de la Biblia, ellos dicen que esto es como una parábola. Pero esto no es una parábola, porque en ninguna otra parábola, absolutamente en ninguna otra parábola, Jesús menciona nombres. Pero sin embargo aquí Jesús está mencionando personajes específicos y reales. Los adventistas enseñan que esto no es así y por eso ellos niegan que el infierno o la Gehenna exista. Sin embargo es real. Ahora la palabra del Señor nos muestra en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Una escena que yo quisiera que usted se imagine, una escena con 3 lugares, 3 partes. Número 1, el lugar de tormentos. Luego dice que había un abismo y también existía el paraíso o el seno de Abraham. Estos 3 lugares componían el Hades. Número 1, el lugar de tormentos, luego el abismo que dividía y luego el paraíso o el seno de Abraham. En primer lugar, en el versículo 25 vemos al hombre rico
Dice, Abraham dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Le está hablando al hombre rico. Acuérdate. Eso nos da a entender que en el lugar de tormentos habrá memoria. Habrá memoria. Abraham le dice, acuérdate. Ahora ya no hay tiempo. Y yo creo, queridos hermanos, él podía ver a Lázaro, identificar a Lázaro y recordar. Y me parece que una de las grandes torturas será precisamente tener memoria de lo que el ser humano se perdió estando en vida, de lo que el ser humano rechazó. Recordará las predicaciones que escuchó, los versículos que leyó, los mensajes que le dieron por toda la eternidad. La memoria, habrá memoria en el lugar de tormentos. El versículo 17 nos explica que es un lugar de aflicción. Mire lo que dice el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues Padre que envíes a la casa de mi padre. El 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen y no vengan ellos también a este lugar de tormento, de aflicción. Y la respuesta de Abraham es interesante cuando dice, a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el hombre rico responde, pero si alguno se levanta de los muertos, a ellos les van a creer. Entonces Abraham dice, no. ¿Qué nos da a entender esto? Que la gente no se salva por milagros. La Biblia aquí nos corrobora una vez más que no deben ni es necesario que existan milagros para que la gente se salve. Porque no es a través de los milagros o cosas sobrenaturales que algunos grupos quieren mostrar hoy en día para que la gente se salve. No es así. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente no se salva con milagros. El lugar de tormentos que se habla aquí no es el último infierno. Porque todos sabemos en el Apocalipsis que este lugar que estamos viendo aquí en Lucas simplemente podríamos decir es como un infierno intermedio, un infierno que no será ahí para siempre, sino que un día la palabra del Señor habla del lago de fuego. Busque conmigo Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 13 y el versículo 14. Versículo 13 y versículo 14. Y tomen atención a las siguientes palabritas que les voy a decir, hermanos. El lugar de tormentos que se habla en Lucas no es el último infierno, sino un infierno intermedio. Ahora, los que se han ido a ese lugar continúan ahí, pero un día el trono blanco los lanzará al lago de fuego. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 20, versículos 13 y 14, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron, ¿qué cosa? Lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces podemos ver este versículo de que el lugar de tormentos en el Hades es un lugar intermedio para luego aquellos que se han ido o se irán a ese lugar, pasarán al lago de fuego, el infierno eterno y para siempre. Y usted puede decir, realmente no creo eso. Como si no creyendo, usted lo volvería en una mentira. La Biblia lo dice así. Y así será. Así será. En sus Biblias les pido que busquen Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Hemos hablado del lugar de tormentos.
Ahora hablemos también del paraíso o el seno de Abraham. Si el lugar de tormentos es un lugar intermedio o pasajero para luego ser echado al lago de fuego, el paraíso o el seno de Abraham también fue un cielo intermedio. Y vamos a verlo eso con algunos versículos. Todo creyente que murió antes del Señor Jesucristo en la cruz, sus almas se iban al paraíso, al seno de Abraham. Todo creyente del Antiguo Testamento, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz marca la división aquí, esas almas se iban al paraíso o al seno de Abraham. Y vamos a ver en la Biblia, en Efesios capítulo 4, el versículo 8 en adelante, dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, está hablando del Señor Jesucristo en su muerte, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y he aquí la especulación de que el Hades está en el centro de la tierra. La Biblia de forma directa no menciona ni dice específicamente que el infierno o que el Hades está en el centro de la tierra, pero aparentemente nos da a entender algo así, aunque específicamente no dice. Así que yo no puedo afirmar algo así. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de cómo la familia de Coré es básicamente tragada por la tierra, por un castigo de Dios, y pues se cree que fueron directamente echados al infierno, al centro de la tierra. No sabemos con exactitud. Pero Jesús aquí en este pasaje de Efesios se llevó básicamente cautiva la cautividad, significa que llevó a toda la gente del paraíso o del seno de Abraham directo al tercer cielo. Vamos a hacer un repasito aquí. No se duerman todavía. Hay unos versículos más. Todo creyente, hijo de Dios, que murió antes de la cruz de Cristo, su alma fue llevada al seno de Abraham o al paraíso. Todo incrédulo que murió en el Antiguo Testamento, antes de la cruz de Cristo y hasta el día de hoy, su alma va al lugar de tormentos, el Hades, donde vimos que fue el alma del hombre rico. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús fue al paraíso cuando leímos Efesios capítulo 4? ¿Recuerdan ustedes cuando Él estaba en la cruz y uno de los ladrones se arrepintió? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a ese ladrón? Te prometo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Lucas 23:43, si alguien lo quiere anotar. ¿Cómo sabemos que el paraíso ya no está en ese lugar? Vamos a buscar otro pasaje que no es tan fácil de entender. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Vimos este pasaje el anterior domingo y dice la palabra del Señor: conozco a un hombre, el apóstol Pablo, un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya sabemos dónde es el tercer cielo, amén. Si hay un tercero, significa que hay un segundo y hay un primero. ¿Dónde es el primer cielo? La atmósfera. ¿Dónde es el segundo?
el espacio sideral. Y el tercero es donde está el trono de Dios, la presencia de Dios mismo. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. En el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Eso nos da a entender que lo que quiere dar a entender Efesios 4 es que Jesucristo bajó y se llevó cautiva la cautividad. Es decir, bajó al paraíso y se llevó al paraíso hasta el tercer cielo, donde ahora iremos usted y yo si morimos. Ya no en el Hades, sino al tercer cielo, porque ahí es donde está ahora. Al menos eso es lo que yo entiendo aquí, el paraíso que se habla en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16. Ahora, para ir finalizando, busquen por favor 2 de Corintios, ahí mismo, capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Cuando el creyente muere, miren ustedes, cuando el creyente muere, obviamente su cuerpo queda en la tumba. Lázaro murió y su cuerpo fue botado a la Gehenna, al basurero, no sabemos dónde, pero su cuerpo se quedó. Y el alma y el espíritu se fueron al paraíso en ese caso. Y ahora si morimos, nuestra alma y nuestro espíritu se va al tercer cielo. Eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo. Pero la pregunta que nos hace rascar un poco la cabeza es, ¿qué forma nosotros tomamos cuando vamos al tercer cielo? La Biblia nos promete que la resurrección no vendrá sino hasta el arrebatamiento. Y en ese lapso, si usted muere hoy día, por ejemplo, si usted muere hoy día, ¿cuántos quieren morir hoy día? Amén. ¿Cuántos quieren morir hoy día? Amén. Ok, si quiere morir, trate de portarse bien estos últimos minutos u horas que le quedan, ¿ok? Pórtese bien, pida perdón, reconcíliense con alguien que tal vez está molesto, molesta. Parece algo chistoso, ¿no? Pero ¿cómo garantiza usted que va a vivir esta tarde o esta noche? ¿Qué garantía usted tiene de cumplir los planes que tiene para mañana? Usted se puede morir saliendo de aquí mismo en un accidente. Y ya el pastor empieza queriendo asustarnos. Sí, lo quiero asustar, para que prepare su vida y su corazón, hermanos. Si hay algo de qué arrepentirse o de qué confesar, confiéselo. Ahora, entonces el cuerpo se queda, el alma se va, pero Jesús nos promete la resurrección de ese cuerpo no hasta el arrebatamiento recién. Y en ese lapso, ¿qué forma tomamos mientras estamos en el tercer cielo? Y eso sí, honestamente, desde hace mucho tiempo yo me rasco la cabeza. Pero una pauta nos da la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 1 al 5. Dice la Biblia, 2 Corintios 5, 1 al 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Quizás lo hemos leído antes este pasaje, pero no nos hemos detenido un poquito a analizar las palabras con las cuales el apóstol se expresa. Para mí es un pasaje un poco difícil de comprender, pero me imagino que se refiere a nuestra pregunta que estamos planteando. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Yo creo que esta es la respuesta que queríamos escuchar. ¿Qué forma tomaremos mientras la resurrección ocurre? Dios nos dará de pronto un cuerpo intermedio hasta la resurrección. Y el Apocalipsis habla también de vestiduras blancas. Usted no puede vestir a un fantasma o a un espíritu. Usted viste a un cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué forma? No lo sé. Pero un cuerpo intermedio al menos es lo que nos da a entender la palabra del Señor aquí. Y todos podremos reconocernos el uno al otro. Hermano Mateo, ya te extrañaba, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Te tardaste tanto en enfermarte. Ya era hora que llegues al cielo. Y vamos a conversar con Pablo, con Abraham. ¿Cuál es su personaje favorito en la Biblia? ¿Cuál es su personaje favorito en la Biblia? Usted va a poder reconocer a esa persona. Esto parece fantasioso, parece Hollywood. No es. Es la Biblia que nos da estos principios de poder tener la certeza de que estaremos un día allá. Si usted es creyente, su cuerpo se quedará, su cuerpo se dormirá, estará como en un hotel esperando la resurrección, pero un día el Señor lo resucitará para darle un cuerpo ya glorificado. Y todo lo que he dicho anteriormente probablemente no tiene relevancia para decir lo que voy a decir a continuación. El cielo será donde Cristo Jesús estará. Y tengo una lista de versículos que por falta de tiempo no lo voy a mostrar, pero siempre el versículo dice, y estaremos con Él, y nos reuniremos para siempre con Él, y con Él, y con Él. Es decir, que si todo lo demás que hemos hablado a usted no le atrae para pensar en el cielo y emocionarse un poco, basta con saber que Jesús estará ahí, su presencia en medio de nosotros. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios para finalizar en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender un poquito de lo maravilloso que será un día estar en tu presencia. Pero también nos ayudas a comprender lo terrible que será que una persona por rechazarte estará como el hombre rico que no puso su fe en ti y que tristemente fue demasiado tarde cuando él se acordó de ti. Señor, si hay una persona en esta mañana, te pido que tu Espíritu Santo pueda entrar en su mente y hacerla pensar, reflexionar y darle la convicción de que necesita arrepentirse y poner su fe en ti, Señor. Necesita hacer, como decíamos, esa reservación en el cielo. Y gracias te damos nosotros, tus hijos, Padre, que tienes este premio guardado, lo más maravilloso que podemos desear, Señor, el cielo, para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a toda esta congregación. Amén, amén.